En estos momentos estamos de regreso en Excelsior TV y nos enlazamos directamente con una conferencia de prensa que se lleva a cabo en la Procuraduría General de la República. De lo que comentábamos el día de ayer respecto al albergue o centros de protección de algunos menores, que después de 5 denuncias que están perfectamente identificadas en la averiguación previa, la Procuraduría actuó en el sentido de localizar a menores en que la acusación de los padres señalaba que no les eran devueltos por este centro. Nuestra obligación, indudable, clara, es inmediatamente atender una denuncia en la que está planteada la posibilidad de detención de menores. Y así lo hicimos, en los términos precisos de la ley. Solicitamos una orden de cateo y esta nos iba a permitir poder entrar y verificar, primero, la existencia de sus menores, segundo, su ubicación, tercero, las condiciones en que se encontraban. Y les decía ayer, cuando teníamos apenas la información, que encontramos el lugar en lamentables condiciones y que había en ese momento ya acusaciones de maltratos. Hoy, después de haber interrogado ya a más de 12, tengo mi corte hasta los 12 primeros declarantes que se refieren a los menores y algunos ya no tan menores recluidos en este centro, en los que ya se nos dan elementos mucho más amplios, que en un momento más les hará un relato de sus, sin mencionar nombres, desde luego, sobre todo porque en muchos casos son menores, de lo que declaran quienes estaban en este centro de resguardo o albergue, o como ustedes le quieran llamar. Quiero decirles que los primeros sorprendidos del tamaño del problema fuimos nosotros, junto con mucha gente de organizaciones nacionales o internacionales y del propio gobierno. Consideramos este centro como uno de los centros en donde podíamos confiar el cuidado de los menores. Y digo nos sorprendimos porque el propio gobierno, en muchas ocasiones, tanto el local como el federal, auxilió a esta organización y tenían el apoyo también de organizaciones locales e internacionales. Y que contaba con prestigio para todos, como todos lo conocíamos, y como incluso la declaración de algunos muy respetables intelectuales confirma, lo cual nos generó, aparte de sorpresa, una terrible inquietud. En las 12 declaraciones le voy a pedir al licenciado Cerón que sea tan amable de darles un resumen para que se den cuenta del tamaño de lo que sucedía ahí adentro. Como lo informó el señor Procurador General de la República, la investigación continúa y durante las declaraciones de las víctimas en el transcurso de estas horas se ha determinado la lamentable condición y calidad de vida que eran forzados a vivir los habitantes de la gran familia en Zamora, Michoacán. A continuación daré a conocer algunos de los extractos de las primeras declaraciones que se han recabado, mismas que serán puestas a consideración del juez íntegramente para soportar la acusación que formulará el Ministerio Público Federal en contra de las personas que han sido detenidas en el lugar. Víctima 1. Declara haber sido sometido a maltratos físicos, psicológicos y sexuales por parte de una persona del género masculino, a quien solo conocen como el cito, quien lo obligaba a realizar sexo oral, amenazando con matarlos y extraer los órganos para venderlos en caso de una negativa. Víctima 2. Narra maltratos de los que fue víctima, señalando que era sometido a golpes en la cara. Le pegaban con varas que ocupaban en la clase de música para tocar piano, y como castigo lo encerraban en un cuarto al que le llamaban el Pinocho. Dicha celda llamada el Pinocho, que mide apenas escasos 2-3 metros cúbicos, era utilizada para dejar a las víctimas por periodos de tiempo prolongado, a manera de castigo, sin comida, sin agua, siendo los demás habitantes del lugar, quienes eran menores de edad, quienes a escondidas les llevaban víveres a los castigados, mismos que pasaban a través de los barrotes que circundaban el Pinocho. Declara también haber sido víctima de abusos sexuales por parte de una persona del género masculino que se bajaba los pantalones y los obligaban a tener sexo oral. Víctima 3. Narra el abuso físico al que era sometida con una manguera en las piernas cuando no cumplían órdenes, y menciona
un trabajador del albergue al que obligaba a realizar actos sexuales, ofreciendo a cambio dinero. Víctima 4. Declara haber sido retenida en el albergue en contra de su voluntad desde los 18 años de edad. Fue abusada sexualmente por uno de los administradores y producto de este abuso quedó embarazada, siendo golpeada por el mismo para provocar un aborto y golpeándola en el vientre en diferentes ocasiones. Afirma que en el albergue los adultos golpean y abusan sexualmente de los demás pequeños. Víctima 5. Otra de las víctimas señala que a su ingreso en el comedor tenía un fuerte olor fétido y refiere que le daban de comer fruta podrida, pan enlamado, alimento con cucarachas. Refiere abusos físicos con un palo de madera. Indica que algunas personas sostenían relaciones sexuales con otros internos de la casa hogar. Víctima 6. Otra de las víctimas refiere que llegó engañada porque la fundadora ofreció liberar a su prima a cambio de que ella se quedara, pero cuando ingresó no dejó salir a ninguna de las dos. Entre otras declaraciones, refieren el maltrato, abuso y privación de la libertad de los menores encontrados. Y los habitantes del lugar vivían en las condiciones inhumanas, encontrándose además de una forma nociva en los dormitorios y espacios de alimentación. Se encontraron más de 20 toneladas de basura en donde ellos desarrollaban su vida cotidiana. La Agencia de Investigación Criminal, a través de los servicios científicos, continúa realizando los exámenes de identificación de las víctimas y en breve se darán a conocer mayor información a toda la opinión pública. Gracias. Hay también declaraciones que señalan algunas gentes dentro de la institución que las protegían, incluso a escondidas. El trabajo hoy es determinar quiénes eran los que protegían a estos niños y quiénes eran los que los victimizaban. En eso estamos trabajando. Es evidente y claro que ante una denuncia la Procuraduría tiene que actuar, ante 5 con más razón. Es evidente y claro que se han encontrado en primer lugar las condiciones que implican la posibilidad de conductas delictivas muy serias, hoy más que ayer, con más contundencia que ayer. Quiero decirles que desgraciadamente no es el primer caso en que una institución que nos merece una opinión respetable se decepciona con este tipo de cuestiones, pero que no es la opinión personal ni del procurador ni de nadie la que puede motivar una acción penal, sino la evidencia. Para mí, las declaraciones de las víctimas tienen un peso sustancial en la integración de la averiguación. Y apenas vamos 12, nos faltan muchísimas más. También quiero decirles que rescataremos a aquellos, hay declaraciones verdaderamente que lastiman, que indignan, pero otras que salvan la buena fe, la humanidad de algunos de los que estaban ahí adentro, porque se convirtieron verdaderamente en protectores auténticos de estas víctimas. Debemos ser muy cuidadosos a la hora de determinar quiénes son los responsables, en razón de que hay héroes también dentro de este terrible y escandaloso asunto. La Procuraduría no va a cejar, no podemos actuar en función de opiniones, por respetables que sean, ni podemos actuar en función de qué tamaño es la situación. Debemos actuar estrictamente en apego a la ley, estrictamente con fundamento en evidencias y estrictamente con el cuidado de quienes son víctimas, de quienes fueron víctimas y lo declaran de esta manera. Hay casos que verdaderamente alarman. Algunas declaraciones que no tengo en averiguación, pero que he oído en los medios, verdaderamente me preocupan. Transacciones de una persona por otra, actas notariales en donde prácticamente adquieren la propiedad de los menores. Realmente, quiero decir que es una de las realidades que más me ha impactado, en el sentido de encontrar actitudes verdaderamente inhumanas. Esta es la situación actual y les pediría al señor subprocurador ser tan amable. Damos un resumen de cómo vamos en la integración de la averiguación. Sí, señor, gracias. Buenas tardes. La Procuraduría General de la República ratifica que durante el operativo fueron rescatados 6 bebés, 154 mujeres menores, 278 hombres menores de edad, 50 mujeres mayores de edad, 109 hombres mayores de edad, y se tiene duda de 4 mujeres y de 6 hombres debido al alto grado de desnutrición que presentaban
por lo que se determinará su edad clínica probable, practicando estudios médicos para tener la certeza. Hasta este momento se han recabado una serie de declaraciones, entre las que se tienen las de menores que han sido asistidos por asesores del DIF nacional y que implican a algunos, en otros casos señalan a miembros de esta organización que los cuidaban y los defendían. Los 9 detenidos están realizando su declaración en instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que nos proporcionó a la Procuraduría General de la República, siendo asistidos por defensores públicos federales. En breve se resolverá también en los términos legales la situación jurídica de estas personas. Quiero decirles que, independientemente de esta denuncia, había otras que se hicieron ante la autoridad local. El propio gobernador es el que solicita como lo declaró ya, el que solicita la actuación de la Procuraduría de la República. Y que estamos actuando con todo el cuidado, con toda la precisión y con toda la aplicación clarísima de la ley que un asunto de esta naturaleza motiva. Están ustedes viendo algunas fotografías del estado en que se encontraba estas instalaciones. Algunas requieren hasta explicación para que puedan ser entendidas, pero no sé si estamos en condiciones de poderles dar una copia de las fotos. ¿Sí? A ver, entonces, si se esperan un poquito, el licenciado Serrano será el encargado de repartirles algunas fotos. No les oigo. Luz. Ustedes vayan con la luz, a mí no me pega directo en los ojos. Y toda la información que se refiere a este caso está abierta a la Procuraduría, excepto en los casos que la ley nos prohíbe, como son los nombres de menores y como son la exhibición de cosas que pudieran ofender o atacar la integridad de quienes me están declarando. Está abierta la Procuraduría para cualquier cuestión que ustedes quieran ver con sus propios ojos, o cualquier corresponsal o periodista que quiera hacerlo. Estamos en la mejor disposición de hacerlo, y déjenme decirles que la Procuraduría va a cumplir con su deber. Y nuestro deber es proteger fundamentalmente a las víctimas de delitos. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias. Sí. Se encuentra estable, está hospitalizada en una clínica particular, nos reportan su estado de salud es bueno, pero únicamente se está controlando la presión y la diabetes que posee la señora, pero se encuentra en buen estado de salud. Eso estamos determinando. Estamos actuando en conjunto con la Procuraduría del Estado y vamos a determinar cuál es la competente en el caso. Estamos todavía en la determinación de los posibles delitos. Y repito, lo más importante, quiénes los cometieron, porque hay quienes realmente son dignos de un reconocimiento por las declaraciones que se nos han hecho. Y que yo creo que son los que ameritan o justifican el prestigio que tenía frente a todos la institución, incluso frente a las propias autoridades y órganos gubernamentales. Señor Procurador, Muchas gracias, compañeros. Pero más de uno por uno. investigan omisiones por parte de autoridades, ya dado que las denuncias ya datan también desde hace varios años, investigan autoridades estatales, municipales, Estamos revisando qué pasó con las denuncias anteriores. Dice usted bien, tengo información que hay denuncias locales de hace bastante tiempo. Estamos investigando si en ese tipo de denuncias hubo una investigación, hubo una omisión, o simple y llanamente no ameritaban la intervención de la autoridad. Estamos en proceso de investigación, apenas tenemos un día y medio en este trabajo. Sí, como no, hay gente afuera que está denunciando. En este momento no lo tengo, incluso a ustedes les tocó cuando yo entré, los vi en la puerta entrevistando a algunos de ellos, de los que están presentando denuncias. Muchas gracias, compañeros. esta señora logró engañar a autoridades para buscarle algún tipo de protección. Eso habría que preguntárselo a ella. En cuanto a la engaño a autoridades, le quiero decir que a esta, no.
Estamos todavía en el proceso de determinar no solo eso, sino todos los requisitos que se requieren para esta situación. Señor procurador, nada más si nos precisas, nos dicen que ya tienen testimonio de 12 menores de edad entre ellos. ¿Nos pueden precisar si hay algún señalamiento directo a mamá Rosa? Todavía no se lo puedo precisar porque estoy en la revisión. Sí, hay señalamientos. Yo le diría después, conforme vayan pasando los días, de qué tamaño es el asunto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.